Y con una serie de problemas estructurales. Vamos a empezar la mesa sobre la contratación de servicios en el Sistema Nacional de Salud. Desde la Ley General de Sanidad del 25 de abril del 86 y que dio lugar a la creación de las Consejerías de Sanidad y un Ministerio de Sanidad, hay una respuesta a las previsiones en materia de salud pública de la Constitución española de 1978, por la que se establecía el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. En esta ley venía determinado que podía ser necesario una serie de conciertos para la compra o contratación externa a entidades privadas de determinadas técnicas o servicios en aras de un mayor ahorro y buscando siempre la mayor efectividad, eficacia y eficiencia. Esta ley, además, expresa claramente que este tipo de conciertos deberían de tener en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de los recursos sanitarios propios. La culminación del proceso de transferencia sanitaria a las comunidades autónomas ha dejado un panorama diferente de contratación externa de estos servicios sanitarios. Entre ellos destaca Cataluña, con una larga tradición de concertación, ya que ha llegado a tener hasta un 39% de su presupuesto sanitario destinado a este tipo de conciertos. En el resto de las comunidades autónomas hay solo un grado residual de concertación, ya que ésta se reduce fundamentalmente a pruebas complementarias, como es la oxigenoterapia, el TAC, la resonancia magnética, o los servicios generales, como son la lavandería, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento y el catering. Y en otro orden también tendríamos que mencionar a las entidades colaboradoras, la mutua de accidentes de trabajo, los regímenes especiales como es MUFACE, MUGEJU, IFAS, que a su vez conciertan con otra serie de entidades de seguros de salud. Tenemos las empresas públicas, los consorcios, las fundaciones públicas, las EBE, que es la contratación y gestión indirecta de servicios de atención primaria en entidades de base asociativas, y la gestión administrativa de la asistencia sanitaria especializada, cuyo mayor exponente está en la Comunidad Valenciana con el método ACIRA, y que tantos problemas y tantas controversias políticas produjo el año pasado cuando se intentó aplicar en 6 hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y así tenemos esta mesa, en la cual hizo un acta extraordinario el profesor don José Manuel Freire Campo, que lo tengo aquí a mi derecha, y lo vamos a tener como ponentes al doctor don Enrique Porres de Urbina, que es consejero delegado de Asisa, a don Roberto Sabrido Bernabé, que es médico, y van a preguntar el doctor Vilaplana Birba, presidente del Colegio Médico de Girona, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín Hernández. Ya sin más premura, damos paso a la mesa, diciendo que vamos a ser estrictamente 12 minutos cada uno, y por problema de tiempo quiero decirles que no va a poder ser que haya preguntas externas. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Organización Médica Colegial por haberme invitado a participar en esta convención. Y lo quiero hacer doblemente. De una parte, como por mi representación institucional, y de otra como médico, porque personalmente valoro muy positivamente este tipo de actuaciones por parte de la Organización Médica Colegial, porque creo que además en los momentos en que estamos y en la situación que estamos viviendo, la profesión como tal y la Organización Médica Colegial es quien tiene
el deber y la obligación y la responsabilidad de representar a la profesión debe hacerse oír y debe de ser capaz de alguna manera, participar, intervenir y, en la medida que pueda, tratar de condicionar el debate sobre las necesidades sanitarias de nuestro país. Por lo tanto, no solo agradezco el estar aquí como médico, sino que aplaudo y valoro el esfuerzo que está haciendo en este sentido la Organización Médica Colegial. Yo había preparado una presentación que, por las limitaciones de la hora a las que nos vemos sometidos, pues probablemente voy a tener que pasar a toda velocidad. Entonces, trataré nada más de centrarme en las conclusiones. No sé si ya funciona. Ese es el esquema que iba a seguir, hacer unas consideraciones generales, hablar de alguna manera de por qué estoy aquí, de la experiencia que tenemos y centrarme fundamentalmente en aquello que conozco, que son algunos de los modelos de contratación de servicios públicos de los que se incluyen en lo que se denomina gestión indirecta, porque hay distintas formas de gestionar los servicios públicos, unas que son las que caracterizan lo que se denomina gestión directa y otras que son las que genéricamente se denominan gestión indirecta, de las cuales las importantes en nuestro país son la concesión y el concierto. Dentro de las consideraciones generales, lo que quería decirles es que yo me voy a centrar fundamentalmente en las concesiones y en los conciertos. En los conciertos en los que tenemos más experiencia, que deviene de nuestra presencia. Somos la aseguradora que está presente en más concesiones. Estamos en 2 concesiones en la Comunidad Valenciana y una concesión en la Comunidad de Madrid. Participamos desde su nacimiento en los conciertos con las mutualidades públicas. También, a través de nuestro grupo hospitalario, participamos en conciertos de los que hace habitualmente el Sistema Nacional de Salud para liberar parte de sus cargas. Y luego somos una aseguradora que tiene 1.800.000 asegurados en estos momentos, de los cuales más de 700.000 son mutualistas de esas 3 mutualidades. Los modelos concesionales en el Sistema Nacional de Salud se inician desde la experiencia que surgió fuera de nuestras fronteras de tratar de, como consecuencia de los acuerdos que se han mencionado esta tarde en Maastricht, sobre todo los acuerdos de tipo económico que obligaban a gestionar de otra manera el déficit y la deuda pública en los países, en algunos países empezaron a hacer aproximaciones imaginativas a cómo sacar de los balances la deuda pública. Y empezaron a aparecer en el sector sanitario, que era un sector en donde habitualmente este tipo de planteamientos no se habían producido, empezaron a aparecer en el sector sanitario lo que se ha conocido como las iniciativas de financiación privada, o PFIs, que se dirigían fundamentalmente a facilitar a los gobiernos la creación de infraestructura sanitaria sin necesidad de que esa generación de infraestructura sanitaria se trasladara a sus presupuestos como deuda o déficit a corto. De ese inicio de concesiones hemos conocido en España varios modelos en que solo la concesión era para la construcción del hospital, para el equipamiento del hospital y para el mantenimiento del edificio, a cambio de un canon para las empresas concesionarias. Luego se añadieron también la gestión a la empresa concesionaria de servicios no médicos e incluso, en algunos casos, a la empresa concesionaria también para que hiciera la inversión, además de la construcción del hospital, se le añadía la alta tecnología. En nuestro país, sobre esas modalidades de concesiones en el sector sanitario que venían de fuera, en nuestro país, en algunas comunidades autónomas, se tuvo una idea más avanzada, en el sentido de tratar de conseguir a través de la concesión no solo la posibilidad de construir infraestructura sanitaria sin que imputara como deuda pública, sino
de hacer frente al crecimiento de los gastos corrientes sanitarios, concediendo también la gestión del servicio asistencial. En ese sentido, han aparecido también varios modelos diferentes de concesiones, en los que en unos casos se incluye, además de la construcción de la infraestructura, la atención especializada, y en otros casos, además de la atención especializada, la atención primaria, como es el caso de la Comunidad Valenciana. En el fondo, el esquema es el que represento aquí, que es que la financiación pública del servicio, la financiación sigue siendo pública pero diferida del servicio, que se hace a través de un pago capitativo a la empresa concesionaria. El control de las concesiones sigue siendo un control público, supervisando tanto la regulación que se establece en los pliegos como los órganos de gobierno de la concesión. La propiedad de la infraestructura sigue siendo pública siempre y revierte al final del periodo de concesión a la Administración, y lo único que hay es una gestión privada, no una privatización, sino una gestión privada de lo que es la actividad asistencial por un periodo de años determinado. En estas diapositivas lo que quería trasladarles es algo que aparentemente llama la atención, que es el hecho de que ninguno de los rasgos que definen los pliegos de las concesiones, y aquí describo casi todos, son coincidentes en las distintas modalidades de concesión que se han puesto hasta ahora en marcha. Ni el objeto de la concesión, ni la duración de la concesión, ni el precio de la cápita que se establece a los concesionarios, ni los criterios de revisión de la cápita, ni los sistemas de facturación que se establecen en los distintos pliegos de las concesiones, ni las fuentes de financiación, las otras fuentes de financiación que en teoría se pueden dar en esas concesiones, ni la posibilidad de que existan otros mecanismos de financiación consecuencia de participar en criterios de ahorro establecidos para el común de las áreas de salud de la comunidad correspondiente, ni los criterios en relación con la gestión de recursos humanos, ni el tratamiento de los contratos de servicios externalizados que puede haber en un momento determinado en la concesión, ni el canon sobre la infraestructura que utiliza el concesionario durante el periodo de la concesión, ni los órganos de gobierno de las concesiones. La Administración, en el caso de las concesiones de Valencia, no está presente en el Consejo de Administración, pero crea la figura de un comisionado que vela e interviene en las decisiones que se adoptan sobre la política a seguir en el área de la concesión. En las concesiones de Madrid hay un representante de la Administración, como no consejero, pero sentado en el Consejo de Administración de la concesión, asistiendo a todos sus debates y a todos los acuerdos que se adopten en el Consejo. Y en las concesiones de Madrid 2013, que no se han llevado a efecto, que son las que hemos conocido que se pararon como consecuencia de las movilizaciones que hubo en Madrid, pues incluía la posible presencia de representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración de la concesión. Como consecuencia de esa disparidad en los pliegos, tampoco es homogéneo el tratamiento de financiación de las concesiones. En el caso de las concesiones de Valencia, esto corresponde más o menos al año 2012. En el caso de las concesiones de Valencia, la prima o la cápita la fija la Administración. Por lo tanto, en todas las concesiones, como ven, más o menos alrededor de los 600 y pico euros era la cápita en ese momento, ahora está rondando los 670, es igual para todas las concesiones. En cambio, en la zona de Madrid, en las concesiones que se adjudicaron en el año 2009 aproximadamente, cada uno de los concesionarios hacía una oferta de precio y, por lo tanto, los precios de las cápitas de cada una de las concesiones son diferentes, tanto en Móstoles, Torrejón, Collado Villalba y la primera que se inició, que fue Valdemoro.
y en el concurso fallido de la Comunidad de Madrid del año 2013, pues la cápita que se barajaba como posible media de las que se pudieran presentar estaba alrededor, como ven, de los 450 a 500 euros, aunque eso no se llegó a producir. Esos son, en todo caso, criterios de financiación persona-año. Las conclusiones, perdón, en relación con... Estoy para atrás. En relación con esto, lo que yo quería resaltar, las concesiones sanitarias que incluyen gestión sanitaria no responden a un mismo planteamiento sanitario, a pesar de tener su origen en las consejerías gobernadas por un mismo partido político. En España han evolucionado, como les comentaba, hacia la contención del crecimiento de los costes asistenciales. Es decir, su objetivo principal ya no es la generación de infraestructura asistencial, sino la contención del gasto corriente asistencial, que es algo que preocupa más que la propia generación de la infraestructura y tiene un coste a largo plazo muchísimo más importante. El modelo más completo desde una visión sanitaria es el de la Comunidad Valenciana, porque incluye en la concesión la asistencia sanitaria integral de la población correspondiente a esa área de salud. Por lo tanto, la gestión permite hacer una integración entre los niveles asistenciales que en los otros modelos de concesiones no se da, desgraciadamente. Los márgenes de eficiencia económica establecidos en los pliegos son muy exigentes, al margen de lo que se pueda decir en distintos foros, y desiguales, lo cual crea dificultades no solo de gestión, sino de conceptualización de cuáles deben ser las funciones o derechos a proteger en unos casos y en otros en relación con la población, que es algo parecido a lo que estamos asistiendo a nivel de comunidades autónomas cuando vemos que el presupuesto per cápita de cada comunidad autónoma no es igual y, por lo tanto, las posibilidades de que la atención que reciban los ciudadanos no sea homogénea está encima de la mesa. En sus ámbitos de actuación, bueno, el problema que tienen todas estas concesiones, igual que tiene el modelo del mutualismo administrativo que veremos a continuación, es que los criterios de actualización los impone o los maneja la Administración a su aire a pesar de lo establecido en los pliegos. Y la tendencia natural de la Administración es que cuando ella entra en crisis, los que sufren las consecuencias son los que deben recibir el pago por parte de la Administración, y eso puede poner en crisis la efectividad de estos modelos. En sus ámbitos de actuación, es decir, localmente donde están cada una de estas concesiones, sus indicadores de calidad, y no son indicadores de calidad establecidos internamente, sino en todos los procesos de benchmarking que se hacen, incluyendo a los hospitales públicos, incluyendo a los hospitales privados del territorio y haciendo comparaciones a nivel nacional, teniendo en cuenta la complejidad de los GRDs, etcétera, etcétera. Pues en sus ámbitos de actuación, los indicadores de calidad asistencial de las concesiones las hacen figurar en los primeros lugares de los rankings. Y su aceptación por la población en cada uno de los sitios donde está es excelente. Pero no existe aún una evaluación sanitaria, al margen de los comentarios que se hagan, de los inconvenientes o ventajas de la existencia de diferentes modalidades de concesión, es decir, el hecho de que los pliegos de las diferentes concesiones no sean iguales, y tampoco existe un análisis riguroso, comparativo, de las ventajas o inconvenientes entre estas modalidades de gestión indirecta y la gestión directa, porque ahora sí se pueden comparar. Es decir, aquí estamos hablando de procederes y planteamientos prácticamente homogéneos entre los hospitales de ese nivel de gestión directa y los hospitales concesionales. Bien, me dicen que me queda un minuto, pues en un minuto hablar del mutualismo administrativo es prácticamente imposible. Me iré directamente a las conclusiones. Este es el concierto del que nosotros tenemos más experiencia porque estamos desde que empezó. Tiene casi 40 años de antigüedad
lo puso en marcha el Estado para cubrir la asistencia de quienes no tenían garantizada la asistencia, porque como saben la Seguridad Social era un ente autónomo para proteger a los trabajadores y se financiaba con cuotas de los trabajadores y de los empresarios del sector privado, y los trabajadores del sector público no tenían esa cobertura. Para eso nacieron estas mutualidades y su sistema de aquí, y lo decía también en relación con las concesiones en el abstract José Manuel, aquí se produce, como en las concesiones, una cesión del aseguramiento por parte de la Administración, porque lo que se está haciendo tanto en la concesión como en los conciertos es trasladar al concesionario la cobertura del riesgo de enfermar de una población, que eso es precisamente lo que hacemos en la modalidad de asistencia sanitaria las aseguradoras en España. Y me voy directamente, me voy a las conclusiones, porque es así que no quiero dejarlas de mencionar, porque los conciertos han acreditado durante casi 40 años que la colaboración del sector asegurador español, que es muy especial, y ahora lo recalcaré, con el sector público ha sido social y económicamente rentable. Las exigencias de calidad se han cubierto siempre y eso ha ayudado además a transformar la estructura de hospitalización privada y elevarla de nivel, como consecuencia de las exigencias que se establecían en los conciertos para quienes participábamos en ellos. Ha sido el principal factor de mantenimiento de la oferta de actividad profesional fuera del sector público, fuera de lo que es gestión directa. Sin la existencia del mutualismo administrativo, en muchas partes del territorio español no podría haber una infraestructura suficiente como para dar cabida a la actividad profesional de los médicos del territorio. Sin el concurso de este modelo asistencial se vería gravemente comprometida, aún hoy, la supervivencia de estructuras de hospitalización privada que dan servicio y trabajo a muchos profesionales médicos. Y el aumento de la brecha que se está produciendo entre el gasto real por persona en el Sistema Nacional de Salud y la prima media que financia la cobertura de los funcionarios no deja de aumentar. Y además está pasando otra cosa. Se está acelerando el envejecimiento de ese colectivo porque ya lleva varios años congelada la oferta de empleo público, que era el único mecanismo que hacía que de alguna manera entrara gente joven en el modelo. En relación con esto, lo único que yo quería trasladarles algunas reflexiones relacionadas con algo que nunca se pone de manifiesto y que al contrario se suele manipular. En España, ni el sector privado ni las aseguradoras del sector privado funcionamos como en otros países donde hay modelos de asistencia privatizados. Para nada. En España, las aseguradoras sanitarias, y ese es un mérito de los médicos de este país, como consecuencia del aislamiento que tuvo este país durante 50 años y de la asistencia de igualatorios médicos que surgieron en los colegios de médicos precisamente, en España la modalidad más aceptada por la población es la modalidad de asistencia sanitaria. Es decir, en esa modalidad las compañías de seguros no hacemos de intermediarios financieros como hacen fuera de aquí. Hacemos de especialistas en gestión de la asistencia sanitaria. La viabilidad de las compañías de seguros que trabajan en el marco de la asistencia sanitaria en España depende de su capacidad de gestionar y controlar la evolución de los costes asistenciales. Están especializadas en eso, no en la intermediación del dinero, que es la característica habitual de las empresas aseguradoras. Son, por ello, y están controladas por el Ministerio de Economía, y por lo tanto garantizan las prestaciones contractuales, porque tenemos que tener unos márgenes de solvencia, y ahora más duros con la ley de solvencia, con las normas de solvencia 2, y unas reservas técnicas que permiten garantizar las prestaciones que se comprometen
cosa muy diferente de lo que pueden hacer otro tipo de empresas o los fondos de inversión que tanto han pululado por aquí en los últimos años. Por eso nosotros entendemos que son las que quieran participar en los modelos de aseguramiento colectivo, son un colaborador idóneo para la Administración, para fórmulas como las que he señalado anteriormente. Y finalmente, como recordatorio, por algunas de las cosas que he oído a lo largo de la tarde, el carácter de servicio público no está determinado por la forma jurídica en que se organiza, sino básicamente por la naturaleza de la función, por el origen público de los recursos que lo financian y, en el caso concreto del Sistema Nacional de Salud, por la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la asistencia. Y nada más, muchas gracias. Doctor Sabrido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar en esta cuarta convención de la profesión médica para hablar de la contratación de servicios en el Sistema Nacional de Salud. No repetiré algunas cosas de las que se han dicho, pero sí, para saber un poco dónde estamos, una síntesis muy breve. Hay que hablar de los años 80, de los años 90 y de los años 2000. Años 80, Ley General de Sanidad. Primero, como se que me permita Freire decir, primero, estamos en un sistema nacional de salud donde la provisión, es decir, el aseguramiento y la gestión de los servicios está integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay participación a la contratación de servicios de provisión de servicios sanitarios privados. Sí, la propia Ley General de Sanidad, como se ha dicho, lo preveía, los conciertos y los convenios singulares a través de centros vinculados. Se lleva haciendo y se estaba haciendo mucho tiempo. Pero mientras se hace eso, y además se establece una cosa muy clara que es importante, siempre con carácter suplementario. Y además la Ley General de Sanidad establece otra excepción que dice, antes los centros no lucrativos que los lucrativos. Y dice además, pero siempre y cuando no se obtenga un rendimiento óptimo de los propios recursos. Es decir, la propia Ley General de Sanidad lo acepta, pero establece sus limitaciones. Ocurre que en estos años 80, la ley es del 86, pues hay mareas hay un movimiento, el movimiento de la nueva gestión pública, que quiere romper las trabas burocráticas, que dice que hay que introducir mecanismos de gestión privada en la gestión pública e incluso algunos servicios hay que dárselos. Aquí lo que se hace es introducir esos mecanismos de gestión privada en la gestión pública, es lo que se llamó el gerencialismo, empieza en el año 85, incluso antes de la Ley General de Sanidad, con el INSALUD, nueva forma de gestión del INSALUD, donde el INSALUD trae a equipos profesionales con sus programas, que una de las primeras consecuencias que tuvo es que a las direcciones entonces de los centros, que casi siempre en la cúspide, en el vértice, estaban los profesionales de la medicina, se los apartó por profesionales de la gestión puramente, economistas, especialistas en gestión, otro tipo de profesionales, ¿no?, que se ponen en la cúspide, aunque evidentemente con profesionales de la medicina y de la enfermería al lado, lo cual también generó algún follón. Después, en el año 91, que es cuando se hace el informe Abril, que dice que, bueno, que se puede separar la provisión de la compra y de la financiación, establece que hay que introducir la gestión privada en los organismos públicos, en la gestión pública de sanidad, pero a través de centros que siempre mantengan la titularidad pública. Es decir, se adoptan diferentes maneras. Aparecen las fundaciones sanitarias, aparecen hospitales como empresas públicas, donde se introduce el derecho privado, pero en la gestión pública. Es decir, es importante resaltar que siempre dentro de la gestión pública. Eso es lo que teníamos en España en los años 80. En los años 90 empieza ya a ocurrir algo importante. Se ha mencionado aquí antes, y es Maastricht. El Tratado de Maastricht, que entra en vigor el 1 de noviembre del 93, es un tratado que establece limitaciones a la capacidad de endeudamiento de los países. Año 93 ya se dice que en función de los criterios de convergencia el endeudamiento queda limitado. Al mismo tiempo se va tomando cada vez más conciencia del coste creciente de los servicios sanitarios, los costes tecnológicos, las enfermedades crónicas y por lo tanto el peso de la sanidad en los presupuestos globales públicos es
cada vez más importante. Y luego, en el año 97, seguimos en la década de los 90, aparece una gran crisis económica, que es una crisis de ingresos de la administración pública y que necesita de traer dinero, como ya se ha dicho aquí, de traer dinero para inyectarlo, en este caso, a la supervivencia del sistema financiero, es decir, para inyectarlo a los bancos. Bien, este cóctel hace que aparezca lo que se llama las nuevas formas de gestión indirecta, no me voy a detener en ellas porque ya lo ha dicho el doctor Enrique de Porres. Aparecen estas formas de gestión directa que lo llaman colaboración público-privada o PPP, el partenariado público-privado. A mí lo de colaboración público-privada no me gusta porque no veo la colaboración por ningún lado. Esto es una parte que paga y la otra que le presta un servicio a través de una empresa privada para gestionar el servicio sanitario. Colaboración, bueno, es como si decimos que cuando compramos un frigorífico también hay colaboración con la tienda a la que se lo compramos. Hombre, hay un intercambio económico, pero no es lo que todos entendemos por colaboración. Estos modelos de partenariado público-privado o PPP, hay dos, los dos que se han puesto de manifiesto, el modelo PFI, Iniciativa de Financiación Privada, que es la contratación, todo menos lo que podríamos decir el núcleo duro que es el personal sanitario, es decir, la construcción del edificio, la gestión del edificio, la provisión de servicios no sanitarios, una media de 30 años, mucho tiempo, en fin, lo que en Madrid se llaman hospitales de gestión mixta, el de Vigo, que está así, y en Toledo, que se está haciendo ahora otro por este mecanismo, el nuevo Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y luego está las concesiones sanitarias dentro del modelo PPP están las concesiones sanitarias administrativas o lo que se llaman las concesiones de gestión privada, que es lo que se conoce en España como el modelo Alcira, que ya se ha dicho en los hospitales en los que está, un 20% de la población de Valencia ya está en este modelo, un 20% de la población de Madrid casi ya está también en este modelo, con una diferencia, como se ha puesto importante, ¿no? Valencia lleva la atención primaria también incluida en la concesión, Madrid no lleva la atención primaria incluida en la concesión, pero las dos sí que tienen una particularidad, y es que ninguna concesión de este tipo introduce las prestaciones farmacéuticas. La prestación farmacéutica siempre queda al margen y siempre queda a cargo de la administración pública. Ventajas e inconvenientes, se han dicho muchas de estos nuevos modelos de gestión indirecta. Fijaros que les llamamos gestión indirecta, porque claro, es la gestión de un servicio público a través de una empresa privada, la gestión directa es servicio público a través de empresa propia, empresa pública, que se puede hacer con modelo, como he dicho, de fundación o de empresa pública, pero es contratación y lo que estás contratando es el modelo de gestión, o sea, eso es realmente lo que se está contratando. Tiene ventajas e inconvenientes. Después de leer muchas cosas, me he decidido por coger de la literatura que hay, pues a un profesor de economía aplicada, a José Jesús Martín, de la Universidad de Granada, que ha escrito mucho sobre esos temas, y les voy a leer sucintamente, no todo lo que él dice, sino un extracto de lo que yo considero más importante, de lo que él considera ventajas e inconvenientes de estos nuevos modelos de concesión administrativa. Dice que entre las ventajas, pues que permite a los gobiernos realizar inversiones en infraestructuras para las que no tiene liquidez momentánea. La inversión no se contabiliza como deuda pública, siempre que se cumplan con una serie de normativa europea y española, y se puede cumplir perfectamente pues, con los criterios de deuda. La rentabilidad política es alta, al posibilitar tener la apertura de un nuevo hospital en menos tiempo y además sin incrementar impuestos ni reducir otros gastos públicos. Debería producir mejoras en la eficiencia de los servicios externalizados, pues consecuencia de los incentivos de los propietarios privados a maximizar sus beneficios. La relación contractual a largo plazo, como hemos visto, de 10 a 15 a 30 años en los modelos PFI, pues debe generar incentivos para la innovación tecnológica en estos servicios externalizados. Y teóricamente se transfiere un riesgo, se transfiere el riesgo de construcción, se transfiere el riesgo de disponibilidad y se transfiere el riesgo de demanda a la empresa privada. Esto es lo que se contabilizan como ventajas. ¿Como inconvenientes? Pues ya se ha visto que en el caso concreto de los modelos PFI hay mayores costes de los proyectos frente a las alternativas convencionales. Dice que al menos por dos motivos. En primer lugar, los costes financieros que soportan las empresas privadas son varios puntos superiores a los de deuda pública y, en segundo lugar, hay que pagar los beneficios legítimos que obtiene la empresa por gestionar los centros sanitarios.
La transferencia de riesgo, en la práctica, no existe una transferencia real de riesgo, dada la imposibilidad de cerrar los centros sanitarios, pues por la propia obligación de la Administración de prestar esta atención sanitaria. Las empresas adjudicatarias, que además, esto lo saben, pues pueden forzar la negociación, ¿no? En caso de quiebra del proyecto, los costes de la Administración pública serían muy altos en las operaciones de rescate. Si las condiciones contractuales iniciales han sido muy inferiores a la evaluación de los costes, como ha sucedido en varios ejemplos en el Reino Unido, pues la generación de déficits en las empresas adjudicatarias al final termina siendo asumido por el sector público. Es lo que conocemos como que se socializa la pérdida y se privatiza el beneficio. Puede haber un deterioro de la calidad, ya que el contratista pues está obligado a cumplir con unos plazos de entrega muy estrictos, con un presupuesto fijo, bueno, el cual se traduce pues en deficiencias, se puede traducir en deficiencias en la construcción, instalaciones, mantenimiento. La rigidez es otro de los grandes inconvenientes. Son contratos muy largos, a 15 a 30 años, que es poco compatible con la flexibilidad a veces que exige el sector. Y luego cualquier modificación no estipulada en el contrato supone un incremento de coste para la Administración importante. Hay también altos costes de transacciones. Roberto, un minuto. Un minuto. Bien, pues no les voy a entretener más con todo esto, sino simplemente les voy a hacer unas propuestas que son ya los que a ustedes le traían. Hay estudios en el Reino Unido más que suficientes que dicen que el modelo PFI es un modelo más caro. No hay todavía ningún estudio que diga que el modelo Alcira es mejor que la gestión pública convencional. Los estudios serios dicen no le hay a favor ni tampoco le hay en contra. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos mayores costes de ciertos modelos, teniendo en cuenta que no hay evidencias todavía en el otro modelo de los estudios que se han hecho de que sea más eficiente, y no hay evidencias ni en contrario, también lo han dicho el doctor de Porres anteriormente. Por lo tanto, teniendo todo esto y teniendo en cuenta que nos viene un tratado atlántico que posiblemente hará que existan cortes internacionales donde estas cosas se diluciden al margen de los gobiernos en otros mecanismos, las propuestas de futuro que yo humildemente creo que deben existir en este campo son varias. La primera sería establecer una moratoria en el desarrollo de modelo de concesiones sanitarias administrativas, una moratoria en el modelo Alcira, hasta tener una evaluación independiente, objetiva y clara. Y asimismo, por supuesto, abandonar el modelo PFI porque ya hay evidencias claras de su mayor coste. Otra propuesta sería que la colaboración público-privada pues siga teniendo el carácter de complementariedad que establece la Ley General de Sanidad, es decir, se haga siempre que no se pueda hacer mejor optimización de los recursos propios. Implantar para los proyectos existentes mecanismos de control y seguimiento a través de un ente externo independiente al que se le debe dar toda la información precisa y a tiempo. Eliminar la opacidad sobre los contratos actualmente, es imposible saberlos. Bien, es verdad que muchas veces las empresas dicen, no, si es la Administración la que no los quiere dar, y también ocurre eso, no es culpa de las empresas solo. Avanzar, yo creo que hay que avanzar más hacia una verdadera colaboración que a una compraventa. Establecer pactos, me parece fundamental, pactos que eviten la posibilidad de que las administraciones públicas, sean rehenes de la empresa privada, pero que al mismo tiempo permitan también a la empresa privada planificar, evidentemente, con mayor estabilidad en un sector tan complejo y cambiante como el sanitario. Estos pactos, se me ocurre un pacto muy importante donde debe ser un pacto de lealtad importante, como por ejemplo un pacto que se podría hacer de innovación tecnológica. Creo que otra medida que hay que hacer, siempre que se intentase hacer, antes de intentar hacer algún modelo concesional de lo que estamos viendo, es contar con los profesionales. Antes de tomar cualquier decisión sobre estos modelos, hay que hacer una explicación, una labor de explicación clara y profunda sobre las repercusiones que pueden tener estos modelos en cómo los afectan al trabajo diario y al trabajo futuro de los diferentes profesionales. Estas son las propuestas que creemos que existen en estos momentos, pero fundamentalmente acabar con la opacidad, evaluación independiente y, mientras eso no ocurra, establecer una moratoria y volver a la Ley General de Sanidad, que no penaliza a la empresa privada, pero sí la pone un marco muy adecuado que ha funcionado bastante bien. Muchas gracias. Pregunta, Josep.
Hola, buenas tardes a todos. Bien, felicitar a los dos ponentes por sus charlas. Yo quisiera preguntaros a los dos, a ver, después de esto, ¿podríamos o deberíamos despolitizar el debate sobre estos PPPs, estos partenariados públicos-privados? Y por otro lado, también una doble pregunta, ¿qué papel creéis que deben jugar los observatorios o las agencias de evaluación de calidad, seguridad y eficacia en este modelo? Si queremos avanzar un poco por este modelo, con las cautelas que ha dicho el compañero, el papel de estas agencias, ¿cuál debe ser? Bien, sobre lo primero, completamente de acuerdo. Es decir, yo en más de una ocasión en foros ya he dicho que ideologizar el debate sanitario o hacerlo partidista no nos conduce a nada bueno. Y de hecho lo estamos comprobando. Esta tarde decía el presidente de la Organización Médica Colegial que todavía estamos esperando un pacto sanitario y lo seguiremos esperando durante mucho tiempo. Pierde la esperanza en ese sentido. Pero habría que desideologizar los debates en cualquier caso. Y en lo segundo, yo estoy, después de haberle oído a Roberto, estoy completamente de acuerdo en algunas cosas, o mejor dicho, en casi todas, porque lo que ha aducido como lecturas de las ventajas o inconvenientes de estos modelos concesionales vienen de análisis que se han hecho sobre los PCI, que fundamentalmente se han inventado fuera. Y aquí no es lo que desde un punto de vista sanitario nadie demanda. Aquí lo que podemos hablar de alguna manera, los que tenemos experiencia en gestión sanitaria, es de las concesiones que se llaman con bata blanca. Y somos los primeros interesados, primero, en que haya algún organismo independiente que evalúe de verdad sobre resultados en salud, sobre eficiencia económica, sobre competencias desarrolladas por los profesionales en los centros, sobre la docencia, sobre la investigación, sobre lo que se hace en esos hospitales en comparación con los de su mismo nivel. Somos los primeros interesados. Yo, además, invito a cualquiera a que los visite. Y me pongo el primero a acompañarles en las visitas, porque estoy convencido de que es un modelo que tiene muchas posibilidades, no digo de sustituir, pero sí de ayudar a resolver algunos de los problemas que tiene el sistema sanitario de nuestro país como consecuencia de sus deficiencias organizativas. Y en cualquier caso es un ejemplo claro de dónde se pueden hacer estudios de benchmarking entre la gestión directa y la gestión indirecta sin que haya parámetros que dificulten el análisis, como ocurre, por ejemplo, en el modelo del mutualismo administrativo. En relación por favor, con las agencias de evaluación. las preguntas un poquito más... Hombre, y, por favor, que nos habéis y además, hecho venir esta tarde aquí, no para que nos vayamos sin hablar. No, pero es que el problema es que hay problemas de organización importantes, Sí, por ya, eso es por lo que... no hemos ocasionado nosotros. Despolitizar y politizar no es malo ni bueno. Pactar y no pactar tampoco es malo ni bueno. Depende de lo que pactes y depende de lo que despolitices y las condiciones en que lo hagas. Yo soy partidario de despolitizar siempre y cuando haya contratos transparentes, se sepan los contratos, estén encima de la mesa, se acabe con la opacidad, se acabe con el largo recorrido, o se conozca el largo recorrido que tienen estas concesiones, que al final intervienen los mercados secundarios y ya no sabemos quién es el propietario, que puede estar en no sabemos qué isla o qué paraíso o en qué país, realmente el propietario de esa concesión. Luego, por lo tanto, transparencia, que se acabe con la opacidad. Si se acaba con la opacidad, si se pone encima de la mesa y si nos ponemos de acuerdo en que una institución independiente, un instituto de prestigio, haga una evaluación de los pros y los contras y demuestre con análisis serios si es mejor o peor, lo que salga tiene que ir a misa. Y por lo tanto, después ya... Pero lo que no puede ser es que mientras tanto se vaya avanzando por la vía de los hechos y ya tengamos, pues en una comunidad autónoma el 28% y en otra comunidad autónoma el 20% con estos tipos de modelos concesionales sin saber realmente si es mejor o peor. Incluso, decías, el PFI, que ya se ha abandonado en el Reino Unido, aquí se hizo en 7 hospitales en Madrid, en Vigo, y ahora se está haciendo en Castilla-La Mancha, con informes
de economistas que dicen que saldrá 560 millones más caro. A pesar de que hay evidencias, se sigue haciendo. Luego, despolitizar sí, pero acatando las conclusiones independientes y con la transparencia necesaria. Por favor, Rodrigo, pregunta esquemática y respuesta esquemática. Bien, el mayor coste de la atención sanitaria, como todos sabemos, son los recursos humanos y los medios técnicos. Y suele compararse con frecuencia los costes entre público y privado. Y yo me pregunto, ¿se están garantizando las mismas condiciones de recursos humanos y medios técnicos cuando se comparan estos centros? Y si, por si las moscas me van a decir que sí, ¿por qué no lo vemos en la realidad cuando acudimos a este tipo de centros privados? ¿Por qué no se hacen más controles por parte de la Administración? ¿Y por qué estamos comparando gastos de centros con un nivel técnico diferente cuando hablamos de estas cosas? No sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de los conciertos, más que nada, más que de la asistencia. Bueno, yo creo De que... las concesiones. No. Yo creo que en todo. Yo voy a meter también las concesiones y voy a meter todo. Insistiendo además, porque lo que dices tiene que ver con lo que estoy insistiendo a lo largo de mi intervención. Porque no lo sabemos. Porque no lo sabemos. Lo que cuesta el capítulo 1 en el Hospital Gregorio Marañón se sabe. Están los presupuestos, se sabe el porcentaje que cuesta, se sabe lo que cobra cada profesional, se tiene el listado, se hacen públicos muchas veces, pero bueno, está en los presupuestos. Otra cosa es la autoconcertación y tal, pero también se ha publicado, yo por lo menos así lo he hecho, la autoconcertación. Es decir, se sabe. Lo que no sabemos es las condiciones en las que están en los hospitales que están con conciertos o que están con concesiones, porque muchas veces no tienen ni siquiera el personal, sino que el personal es personal autónomo de una empresa privada al mismo tiempo que la han constituido los profesionales, que es contratada por acto médico por esa otra empresa que tiene el concierto. Luego, es imposible comparar, porque no se dan los datos y porque luego al final estaríamos comparando cosas que son incomparables. Sí, en el caso concreto de las concesiones sí es comparable. Es decir, son comparables los parámetros de lo que se gasta en recursos humanos, no tanto del número de recursos humanos que pueda haber por cama, por decirlo de una manera concreta. Es decir, las diferencias fundamentales entre una concesión, por mi experiencia, y un centro público, no es que los gestores de la concesión, que parece económicamente más eficiente con los datos que tenemos al día de hoy, sean mejores que los del sector público. En ningún caso. El problema es que los mecanismos y las herramientas de gestión que tiene un gestor en un hospital público y los que tiene un gestor en un hospital privado no tienen absolutamente nada que ver. Ni la ley de contratos del Estado de una parte, ni los estatutos de personal de otra, o el estatuto marco, tienen absolutamente nada que ver con la legislación laboral. Y las posibilidades de gestionar en un centro con gestión privada en relación con el público son muy distintas. Otra cosa diferente, como ha dicho Roberto, son las comparaciones que se puedan hacer en el ejercicio libre de la profesión, tanto cuando es absolutamente libre como cuando es en relación mercantil con compañías de seguros o con otro tipo de entidades, con este tipo de modelos concesionales donde el personal tiene contrato laboral y está jerarquizado, o con el sector público donde también tienen contratos estatutarios y están jerarquizados. Como ha dicho Roberto, las comparaciones en este caso no se pueden hacer porque en el sector que trabaja en relación mercantil con los profesionales sanitarios rigen las condiciones del mercado de cada zona. Bueno, muchas gracias. Pasamos directamente a las votaciones. Sabéis que tenemos cada uno ahí un mando. Sí. Mira, cada uno ahí tiene un mando en la mesa y además observaréis que hay 5 botones, A, B, C, D, E, o 1, 2, 3, 4, 5, depende de eso. La primera pregunta es, ¿la profesión médica debe evitar los conflictos de interés sobrevenidos por la politización
partidaria creciente en las instituciones públicas, es que a quien ha hecho la pregunta es, y construir barreras de autonomía ante la intromisión ilegítima en la práctica clínica por parte de la propiedad de las empresas privadas o de las aseguradoras. 1, totalmente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo. 4, totalmente en desacuerdo. 5, no sabe, no contesta. ¿Votar? Apriétale tú. Sí, apriétale. No, aquí. Uno de los... Ah, yo también voto. Sí, apriétale uno de los botones. ¿Qué? Que yo no voto. Puede votar perfectamente. Bueno, ahí tenemos las respuestas, totalmente de acuerdo en un 44% en mayoría. Segunda pregunta. ¿Considera usted que la contratación de servicios externos en el Sistema Nacional de Salud representa una forma de hacer más eficiente el sistema sanitario público y su implementación debería regirse por criterios de buen gobierno y transparencia? Ahí está más equilibradito, pero bueno, prácticamente todos de acuerdo. Tercera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Porque son preguntas que tienen dos Ya lo respuestas sé. diferentes. Ya lo sé. Eran Sí, dos es que eso preguntas es- en una. Sí, pero que ya. Una sí, otra no. Tal como se establece en el artículo 90 de la Ley 14.1986 General de Sanidad, los principios que deben regir los conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos establecen que las distintas administraciones públicas sanitarias tendrán en cuenta con carácter previo la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. ¿Cree usted que esta premisa se está cumpliendo? Aquí no en un 59%. Cuarta pregunta. ¿Considera usted que existe una cultura de optimización de lo público en nuestro país? Eso es muy... Sí, sí. 80% no. Y última pregunta. En la actual situación de crisis económico-financiera, ¿considera que los servicios sanitarios públicos deberían apostar por una mayor contratación de servicios externos en aras de una mayor eficiencia, como postulan los representantes del sector privado? Gana en desacuerdo. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al profesor autor del acta y muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Nunca he trabajado más en una mesa. ¿Eh?